chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal La Nave Histórica del Tenis. Como todos los viernes, te saluda tu profe Enrique Heredia. Y en esta ocasión vamos a hacer una transmisión súper especial, ya que vamos a compartir uno de los últimos temas que está planteando San Marcos para este proceso de admisión. Yo creo que este tema viene para quedarse, ¿ah? Viene para quedarse. Y es justamente la Revolución Mexicana. Vamos a explicar un poquito este proceso histórico que se va a vivir en México en el año de 1910. Hay que entender, como decía mi profesor en la universidad, que en historia uno más uno no siempre es dos. Obviamente en un sentido metafórico. ¿Por qué? Porque las causas de la Revolución Francesa no pueden ser las mismas que la Revolución Rusa. Siempre tenemos que entender procesos históricos distintos en cada época, ¿correcto? En ese sentido, la pregunta es, ¿qué pasaba en México a inicios del siglo XX y a finales del siglo XIX? ¿Qué ocurrió para que finalmente se dé este proceso revolucionario de 1910? Chicos, recuerden algo. Cuando aprendamos un tema nuevo, siempre nosotros tenemos que ver algunas matices, como cuáles, antecedentes, revisar qué pasaba antes que estalle el proceso, entender, obviamente, lo que mencioné en el último, proceso. Es decir, conocer personajes, de repente batallas, algún hecho histórico resaltante. ¿Qué más tengo que saber, profesor? Las consecuencias. Es lo que generó dicho proceso. Entonces, si nosotros juntamos esas matices, vamos a poder siempre entender un tema, ¿correcto? Ahora sí, ¿cuál sería lo primero que tenemos que aprender de este tema? Los antecedentes. ¿Cómo era México antes de 1910? ¿Cómo era? ¿Era un país próspero? ¿Era un país atrasado? ¿Qué características tenía México? Bueno, recuerda que México era un país bastante desigual, chicos, bastante desigual, porque por un lado teníamos un gobierno que apoyaba mucho a los hacendados, un gobierno que permitía el intervencionismo extranjero, un gobierno que sí había generado, por ejemplo, la construcción de carreteras, la construcción de vías de comunicación, le había dado cierta prosperidad, pero solo a pequeños sectores de la población mexicana. La gran mayoría de mexicanos, más del 80% de mexicanos, eran obreros, campesinos que no tenían recursos, que eran explotados por estos grandes hacendados. Entonces, a finales del siglo XIX, chicos, se comenzaron a formar muchos movimientos obreros, muchos movimientos campesinos que buscan justamente la igualdad. Justamente hay algunos periódicos de aquella época que incluso ya se dejaban influenciar por las ideas socialistas, por las ideas anarquistas, todos estos movimientos que estuvieron muy en boga durante el siglo XIX en plena revolución industrial. ¿Te acuerdas? Uno de estos diarios, por ejemplo, es El Hijo del Ahuizote. Obviamente este es un diario, a ver, vamos a agrandarlo un poco, es un diario satírico, es un diario satírico, donde se burlaba mucho de la época que obviamente era gobernado por un dictador llamado Porfirio Díaz, un gobierno que, como te digo, era entreguista, era un gobierno que solo apoyaba a los grandes hacendados y que obviamente había descuidado al sector de la clase baja. Así como este, habían aparecido más periódicos, uno de ellos también era el periódico Regeneración, donde ya se estaba hablando de la lucha campesina, de la lucha del obrero, de pelear por mejores condiciones, ¿correcto? Todo eso ya se estaba dando en el marco de finales del siglo XIX. ¿Sí? Profe, pero me ha quedado algo pensando ahí en la cabecita, profesor. Usted me dice, profesor, que había un sector de la población que sí estaba próspero. ¿Y quién hacía que este sector estaba próspero? Bueno, te cuento. Había un gobernador llamado Porfirio Díaz. Sí, acuérdate este nombre, Porfirio Díaz. Resulta que Porfirio Díaz fue presidente de México durante más de 30 años, alucina. Más de 30 años, este hombre llamado Porfirio Díaz estuvo gobernando en México. Profe, entonces puedo deducir que él también fue parte del problema, ¿no? Mucha gente seguro no lo quería porque no le daba beneficios a los sectores menos privilegiados, ¿verdad? Así es. Por eso es que podemos deducir, chicos, que una de las causas para que se dé la Revolución Mexicana es acabar con ese dictador, sacarlo del poder a ese tirano.
¿Por qué? Porque ese tirano lo único que hace es apoyar a los inversionistas extranjeros. Permite que vengan empresas de Estados Unidos a hacer negocio en México y no le da beneficios a los campesinos, a los obreros. La miseria que se vivía en el campo en México, chicos, era muy grande. Entonces, hay que juntar estos factores para entender el por qué se da la Revolución Mexicana. ¿Correcto? Ahora, hay un dato muy interesante de este señor llamado Porfirio Díaz. Porque, a ver, resulta que Porfirio Díaz, chicos, era un militar, ¿ya? Era un ex militar. Cuando él sale, digamos, a la presidencia en el año de 1876, tenía el reconocimiento de muchas personas, es decir, mucha gente lo admiraba. Ahí viene esta idea de que al militar se le respeta, esta idea de que, oye, es un militar, es un patriota, ha defendido a México en la invasión napoleónica, porque acuérdate que Napoleón III, no estoy hablando de Bonaparte, ¿ah? Napoleón III llega un momento que invade México, ¿te acuerdas? Cuando se impone como rey al austríaco Maximiliano, allá en México hubo todo un roche, pues, ¿no? Y justamente Porfirio Díaz había sido un militar que combatió esa invasión francesa. Entonces, el tipo cuando llega a las elecciones en el año 76 es querido, es un, ¿cómo llamarlo? Muy popular, ¿correcto? Para que lo entiendan en palabras simples, chicos. Es bastante popular, es bastante querido. Y bueno, cuando llega al poder, pasan los años y se reelige y sigue religiéndose y vuelve a postular y postula y postula y postula. Oye, oye, profe, está contando mi caso. No, 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 tranquilo, tranquilo. No, no, no estoy contando tu caso. Porque él sí ingresaba. Oye, no, 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 digo. Él sí ganaba las elecciones. Él sí ganaba las elecciones. Aunque, chicos, hoy la historiografía mexicana nos cuenta que el gobierno de Porfirio Díaz se valía en muchas trampas, ¿ah? En muchas estafas electorales. ¿Correcto? O sea, este gobierno pues hacía por ahí pues algunos truquitos, metía mano a las ánforas electorales para poder reelegirse, ¿correcto? Ahora, el gobierno de Porfirio Díaz, con ese partido, el famoso partido científico, es con el que siempre se reelegía, prometía orden y progreso. Ese era el eslogan, esa era la frase del porfiriato, orden y progreso. La pregunta es, ¿lo cumplió? Podríamos decir que hubo orden y progreso para cierto sector. Nuevamente repito, los hacendados. Para estos sectores más acomodados, sí había orden y progreso, pero no para todos, no para todos. Para el año de 1908, Porfirio Díaz tuvo una entrevista con un periodista estadounidense para una revista muy famosa en ese país. Y en esa revista, Porfirio Díaz declara, no, güey, estoy cansado de gobernar México. Ya mucho me he reelegido. Creo que México ya está apto para un camino demócrata. Creo que ya es suficiente del porfiriato. Este es mi último gobierno. Ya no voy a postular. Oye, Porfirio Díaz lo dijo. No vuelvo a postular. Él lo dijo, chicos. Está en una entrevista, ya con un periodista estadounidense en 1908. Él mismo lo dijo, no vuelvo a postular. Y esto lo anunció 2 años antes de las elecciones, ¿correcto? En 1908. ¿Qué ocurre? Como la típica de los políticos, ¿no? Solamente hablan lo que la gente quiere escuchar. Te dicen, te lavan el cerebro y te enamoran, te seducen para que tú creas en él. Y luego, ¡fa! Te hacen de todo y tú ya fuiste porque los elegiste, porque confiaste en ellos, ¿sí o no? A lo gato Cuba, confió en Elisa y mira cómo le pagaron al gatito. Le pagaron mal al gatito. Bueno, ya volviendo al tema. Porfirio Díaz, chicos, estaba prometiendo que no iba a reelegirse. Entonces muchos hacendados dijeron, bueno, está bien, ya era hora que se vaya, ¿sí o no? Ya era hora que se vaya. Y comenzaron a preparar a un candidato que también era de la clase alta. Ese señor se llamaba Francisco Madero. Francisco Madero era un acomodado, era un hacendado, y lo habían preparado durante muchos años para que sea el nuevo presidente. Incluso él tenía un libro, incluso si ustedes quieren investigar más de manera profunda, revisen el libro de Madero, Sucesión Presidencial. En ese libro él critica, le da con palo al porfiriato, Porfirio Díaz, así es.
Entonces ya estaba listo, Madero iba a distintas zonas de México, hacía campaña electoral, pero cuando él va a Monterrey, Francisco Madero, el presidente aún, Porfirio Díaz, chicos, anuncia que sí va a postular. Sí postularé, dice. Entonces ahí se arma la hecatombe. La gente le comienza a recriminar, oye, desgraciado, me dijiste que no ibas a postular y mira, nuevamente vas a postular y tu palabra qué, tu palabra qué. Entonces, obviamente, chicos, Porfirio Díaz estaba quedando como un mentiroso, pero total, una mentira más, una mentira menos, una raya más al tigre, ¿sí o no? Así que Porfirio Díaz se presenta como candidato, pero ya encuentra una oposición fuerte, en este caso del señor que te menciono, Francisco Madero. Él va a ser su principal opositor. Sin embargo, en Monterrey, a Madero se le acusa de estar incitando a la violencia, se le acusa de estar levantando la masa campesina. Así que lo van a condenar, lo meten preso, él luego se escapa y en la famosa ciudad de Texas, allá en Estados Unidos, va a fundar o va a establecer el famoso Plan San Luis de Potosí. Este datito, por eso lo he subrayado, lo he puesto en color negrito, apréndetelo, cachín. Plan San Luis de Potosí. Esto no lo hace en México, lo hace en Texas. ¿Y en qué consiste, profe? Bueno, Madero se declara en rebelión e incita a que las masas campesinas también se levanten en contra del porfiriato. También levantémonos, vamos a sacarle la mugre a este hijo de su chingada. Obviamente aquí había un tema netamente político, ¿cierto? Bueno, Madero se levanta, la situación en México, porque ahí Madero estaba todavía ausente, ¿no? Estaba en Texas con el famoso Plan San Luis de Potosí. Porfirio Díaz ya pues no es querido, hay revueltas por el norte, por el sur, y eso hace que Porfirio Díaz se vaya. ¿Ya? Porfirio Díaz, para evitar ser asesinado en México, huye, se va a Europa, y luego ya años más tarde, exactamente en 1915, va a morir en Francia. Esa muerte de Porfirio Díaz, o en todo caso la ausencia del Porfirio Díaz, va a ocasionar que haya un gobierno transitorio, pero duró solo 6 meses, por eso te lo he puesto ahí, el gobierno del señor León de la Barra, un gobierno temporal. Él convoca elecciones y con el regreso de Madero, quien había estado deportado, como te dije, en Texas, se gana las elecciones y Madero es el presidente de México. Para los especialistas, chicos, de la historiografía mexicana, la revolución comienza con Francisco Madero. Él, digamos, sería el iniciador, el que mueve a las masas campesinas, el que motiva a que la gente se aglutine y ¡pum! Explote contra el porfiriato. Pero hay un dato muy interesante. Para tú convencer al pueblo, tienes que decirle cosas que a ellos les guste y te sigan, ¿cierto? O sea, la gente te sigue cuando, digamos, le gusta la acción o le gusta lo que tú, digamos, quieres escuchar, ¿no? Y de cierta forma, el pueblo que exige, ¿qué pide? Ah, ya, el pueblo quiere reforma agraria. El campesino quiere mejores condiciones laborales. Y resulta que Madero, cuando había regresado de Texas, les prometió a la gente, oiga, yo les voy a dar la reforma agraria. Sí, no se preocupen, mi gobierno será distinto al porfiriato. Yo sí apoyaré campesinos, porque yo sé que todos los campesinos han sido humillados, pero no se preocupen, que conmigo, cuates, les daré su reforma agraria que tanto piden. Eso había dicho Francisco Madero, pero como tú sabes, en política se dice mucho, pero se hace poco, ¿sí o no? Te dicen que vas a ser rico en un país pobre y tú te la crees, ¿sí o no? Bueno, pues muchachos, la política es así, ¿no? Sucia, cochina, asquerosa, es así la política, ¿sí o no? Bueno, Francisco Madero promete, chicos, que va a dar la reforma agraria, no la da. Con el transcurrir de los meses en su gobierno, ya la gente le exige, ¿sí o no? La gente le exige
Es como lo que está pasando con Castillo, ¿no? Pasan los días, ya estamos casi a 100 días de su gobierno, y la gente le exige, oye, tú prometiste esto, prometiste el otro. Ya pues, al menos comienza con los cambios, ¿sí o no? La gente que ha votado por él, obviamente. Entonces, lo mismo pasa con el señor Madero. Tanto es así que los campesinos ya comienzan a desconfiar de Madero. Y mira, ahí te he puesto un mapita de noviembre del año 10 a mayo de 1911. Mira acá, todas las estrellitas significan batallas que se van a dar en México. Alucina. México se volvió un polvorín, chicos. Por todos lados habían conflictos, por todos lados, sobre todo en la zona norte. Observa el mapa, sobre todo en la zona del norte. Comenzaron a estallar múltiples conflictos que decían, oh, mi reforma agraria, tú me prometiste, oh, esto. Nada, pues, Madero no soltaba. Chicos, en el norte tienes que recordar mucho a este personaje, Doroteo Arango, más conocido para los amigos como Pancho Villa. Pancho Villa era pues un campesino. Bueno, Pancho Villa era de clase baja, se podría decir, ¿ya? Incluso se puede decir que era un bandido, era un bandolero, él andaba siempre con sus pistolas, también le gustaba, dice mucho del trago, era un bandido, no pertenecía pues a la clase alta de México. Y Pancho Villa en el norte se rebela con armas, ¿ya? E inicia pues una especie de insurgencia. En general, todo México estalla la insurgencia, pero sobre todo en el norte se veía mucho los efectos de Pancho Villa. Eh, no sé si ustedes han escuchado, chicos, cuando, por ejemplo, hacen películas en inglés y se quiere traducir al español, casi siempre contratan a personajes que doblan, pero en México, ¿no? Porque se dice que el acento mexicano es como que el más estándar en el español. Incluso dicen que nosotros los peruanos también tenemos un acento estándar. En cambio, tú escuchas a un chileno hablar, ¿no es cierto? Y al toque lo sacas, ¿no? El chileno que te dice, pero nosotros somos bicampeones de América, po. Nosotros con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal, tenemos la generación dorada, po. Y el ceviche, no te olvides, que es chileno, po, junto al pico, ¿no? O sea, se le nota el dejo al toque. Tú escuchas eso, chileno. O si no escuchas, hey, viste, no, Maradona es 1000 veces más grande que Pelé, oye, no te pasé. Oye, nosotros somos campeones de la Copa América, pelotudo, ¿y qué vienes acá a compararte con nuestro fútbol? ¿No? O sea, el dejo argentino también es muy notorio. En cambio, el mexicano es más estándar, a excepción del norte. En el norte, sobre todo en estos estados como Chihuahua, ¿no? El acento mexicano es bien peculiar, ¿no? Que incluso acá a muchos peruanos, que parece pues que son medios así, no sé cómo llamarlo para no caer en un término un poco peyorativo, pero les encanta imitar, ¿no? Eso, órale, hey, ¿en qué estás, cuate? ¿Cómo estás? Sí, pues, cuate, aquí estamos junto a Pancho Villa, vamos a hacer la revolución, porque nos prometieron reforma agraria y no cumplieron, güey. Fíjate, cuate, ese fue un hijo de su chingada madre. ¿Has escuchado cuando dicen así los mexicanos en el norte? Bueno, es una forma muy particular de hablar que se va a desarrollar justamente ahí en el norte, ¿ya? Y Pancho Villa tenía ese dejo, esa manera de hablar, ¿no? Bastante así pintoresca, populosa, ¿correcto? Y va a ser uno de los principales líderes que se van a oponer al régimen de Madero. Por otro lado, también teníamos en el sur al señor Emiliano Zapata. Muchos revolucionarios mexicanos recuerdan con buenos ojos a Zapata, ¿ya? Lo ven como un tipo, pues, bastante, ¿cómo te puedo decir? Idóneo para la revolución. Porque Emiliano Zapata no se dejaba comprar por nadie. Él también era de clase baja. Él también era de clase baja. Emiliano Zapata, como está muy molesto con Madero, en un momento lo apoyó, ¿no? En un momento lo apoyó para derrocar a Porfirio. Pero como no promete, o mejor dicho, como no cumple la reforma agraria, Emiliano Zapata lanza un plan, Ayala. Mira, tienes que recordar estos nombres, ¿ah? Estos nombres, así como dijimos, el plan San Luis de Potosí de Madero, ahora recuerda el plan Ayala de Emiliano Zapata. Profe, ¿en qué consiste el plan Ayala? Fácil. Emiliano Zapata le dice, como tú no hiciste la reforma agraria, yo, mi estado, toda la gente de por aquí, no te apoya, no te reconoce.
Y yo sí le prometo a la gente que vamos a hacer la reforma, ¿no? Y es obviamente una oposición fuerte que se le va a dar al señor Madero. Hay una famosa anécdota en la cual Madero se le acerca a Zapata. Oye, Emiliano, ¿cómo es eso que ya no me apoya, güey? Oye, güey, nosotros podemos hacer grandes cosas. ¿Cómo es eso que tu estado ya no me va a apoyar a mí? ¿Qué te parece si te doy un par de tierras y consigues que el sur sea amigable con mi gobierno? ¿Qué dices, Emiliano? Hazte una, pues, pinte carnal. Ya pues. Emiliano Zapata, mira lo que le contesta. Mira lo que le contesta Emiliano Zapata. No, señor Madero, yo no me levanté en armas para conquistar tierra y hacienda. Yo me levanté en armas para que el pueblo de Morelos le sea devuelto lo que fue robado. Entonces, pues, señor Madero, o nos cumple usted a mí y al Estado de Morelos lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chichicuilota. Ojo, esa palabra, chichicuilota o chichicuileta, como algunos también llaman, es un término muy común en México que hace referencia, pues parece a una especie de ave, ¿no? Como que se lo lleva, ¿no? Un águila. Justamente de ahí deriva, no sé si has escuchado hablar del dios mexica Huitzilopochtli. ¿Recuerdas a los aztecas? Huitzilopochtli, ya, justamente de ahí viene ese término, ¿ya? Entonces, el señor Zapata, muchos historiadores y mucha gente en sí que ama la historia mexicana, lo va a recordar con buenos ojos, como un tipo pues idóneo, que no se vende por tierras, que lucha por su gente y que no está dispuesto a negociar. Cosa que en la Revolución Mexicana vamos a ver que está llena de traiciones. La Revolución Mexicana, si por ahí una pregunta de Eco nos dice, ¿no? Marque usted verdadero y falso acerca de las características de la Revolución Mexicana. Premisa uno, está llena de traiciones por muchos bandos en base a sus intereses personales. Verdadero. Por supuesto, verdadero. Hay mucho de esto en la Revolución Mexicana, chicos. Muchas traiciones, muchas revueltas a favor de intereses de uno, del otro y cosas por el estilo. Como el gato Cuba, chicos. Está de moda las traiciones, está de moda, pero ojo, para que no te pase nada de traiciones, comunícate con Andrea Manualidades en su canal de YouTube. Andrea Manualidades es una asesoría que se hace a chicos que quieran darle algún detalle, pues, algún regalito a su enamorada, enamorado, por un aniversario, cumpleaños o simplemente por algo en especial. Andrea Manualidades es capaz de realizar estos trabajos que estás viendo en la fotografía según a los diseños personales con la cual tú te comunicas. Así que ya sabes, si quieres darle un detalle a tu novia, a tu novio, evitar que te pase lo del gato Cuba, pues comunícate con el número 9184-46096. Ya sabes, búscala en YouTube como Andrea Manualidades y no olvides dejar tu like a esos videitos de la señorita que justamente lleva el mismo nombre. Así que en este caso, chicos, agradecemos a Andrea Manualidades por apostar por este canal, por dejar su yapeo la semana pasada y obviamente nosotros cumplimos y te mencionamos aquí en nuestra transmisión. Muchas gracias, Andrea Manualidades, muchos éxitos en tus proyectos. Ya sabes. Oye, así como Andrea Manualidades, mira, ese es un detallito muy bonito que ella hace, así que ya saben, pueden buscarla por ahí en las redes sociales. Excelente, chicos. Oye, la Revolución Mexicana, agradecemos a Andrea Manualidades, ¿ah? Un abrazo. La Revolución Mexicana está llena de traiciones, chicos. Está llena de traiciones. Conspiraciones, revueltas, te apoyo a ti, te apoyo al otro. Su madre, profesor. ¿Te quieres otra historia así de traición? Otra historia de traición está de moda, ¿no? Con el gatito ya. Resulta que Madero ahora tiene una oposición fuerte. Se ha revelado Zapata, se ha revelado Pancho Villa, está dura la situación. Entonces Francisco Madero se comunica con su hombre de confianza, Victoriano Huerta, quien era un ex militar. ¿Para qué se comunica con Victoriano Huerta? Para que cuide el palacio, para que se encargue de, digamos, evitar que lleguen fuerzas, que lleguen los campesinos, que armen un desmadre en el centro de México.
Victoriano Huerta, tu misión es cuidar el centro de México. Repito, tu misión es cuidar con el centro de México. Cambio y fuera. ¡Pum, pum! Esa era la misión de Victoriano Huerta. ¿Sabe lo que hizo el desgraciado? Aprovechando que se encuentra en Palacio, aprovechando que se encuentra en el centro de México, ¡pum! Se viene el golpe de Estado. Golpe de Estado a Francisco Madero. ¿De quién? De un supuesto, ¿no? Entre comillas, amigo. Pues, profe, sí, chicos, esto es lo peor que te puede pasar, sí o no. Que tú confíes en alguien y por la espalda te apuñale. Eso le pasó a Madero. Fue prácticamente traicionado por Victoriano Huerta, quien era su hombre de confianza. Y Victoriano Huerta se va a implantar en el palacio como nuevo presidente de México. Alucina. Madero fue traicionado, fue llevado a prisión y fue posteriormente asesinado. ¡A la miércoles! Por eso que la Revolución Mexicana es bastante sangrienta, chicos. Es bastante sangrienta este proceso histórico. Sí, es bien sangriento. Esta escena que justamente ves en la parte superior, aquí, se le llama de escena trágica porque fueron 10 días en la cual Victoriano Huerta y su gente, para implantarse en el gobierno, mataron a más de 5,000 mexicanos. Bastante fuerte y muy grande esta cifra. Por eso se le ha pasado a la historia como la decena trágica. Ahora, yo te pregunto, ¿la gente confiará en un gobierno que entra así? O sea, ponte a pensar, ahorita hay golpe de Estado, imagínate a Castillo, pero genera muerte de más de 5,000 personas. ¿Tú crees que la gente respetaría a ese presidente? O sea, pensando, chicos, pensando. Es obvio que no, ¿verdad? Es obvio que Victoriano Huerta no es querido, no es valorado, ni siquiera su viejita lo quería en ese puesto, ¿no? O sea, es obvio que no. Incluso Victoriano Huerta se había comunicado con la embajada de Estados Unidos y con el embajador, en todo caso, de Estados Unidos, Henry Wilson, ¿no? Que no es el presidente, Woodrow Wilson, no, es otro señor, Henry Wilson. Se habían comunicado y Henry Wilson le dijo, oh, mire, oh, nosotros sabemos lo que está pasando en México, es una situación bastante compleja, pero mire, señor Victoriano, nosotros lo apoyamos por un tiempo, ok, pero luego queremos resultados y sobre todo ya no queremos más muertes. Nuestros negocios de los estadounidenses, nuestros compatriotas, están siendo muy afectados, así que por favor solucione eso. Pasaron los días y la lucha continuaba en México. Así que la embajada de Estados Unidos hace un cambio, ¿sí? Hace un cambio y lo cuestionan a Huerta. De ser un aliado, la embajada norteamericana se contradice, parece, porque a los pocos días cambia de opinión. Y la embajada de Estados Unidos le dice, mire, señor Huerta, pensando bien la situación, le planteamos 3 cositas. Si usted no cumple con estas 3 ideas, Estados Unidos deja apoyar a México. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Dice Huerta. Güey, ¿por qué me van a hacer estas cosas? A ver, ¿cuáles son lo que ustedes quieren? Y el gobierno de Estados Unidos le reclama 1. Señor Huerta, cese al fuego. Ya no más guerras, no más muertes. Cese al fuego inmediato en México. Punto número 2. Señor Huerta, usted es un gobierno conspirador, es un gobierno tirano. Convoque inmediatamente a elecciones. Y usted no se presenta. No se presenta. Punto número 3. Señor Huerta, usted debe reconocer al ganador de dichas elecciones. O sea, ¿te diste cuenta cómo Estados Unidos ahora lo presionó a Huerta? Cumple con estas 3 condiciones o nosotros los estadounidenses ya no te apoyamos. ¿Cuáles son estas ideas? Que convoque elecciones, que pare el fuego, que ya no haya más guerra y que respete al ganador de dicha elección. Obviamente Victoriano Huerta pues está entre la espada y la pared. Obvio pues, porque por un lado Estados Unidos ya le metió presión de que lo quieren fuera del poder y por otro lado siguen los movimientos de campesinos que se siguen rebelando, como es el caso de Venustiano Carranza en la zona de Coahuila y Pancho Villa en la zona de Chihuahua. Las rebeliones continuaban, chicos.
Esa situación obliga pues a que el gobierno de Venustiano Carranza, como te digo, entre en una decadencia tremenda, ya no se le respetaba como tal, pierde el apoyo de Estados Unidos, nunca tuvo el apoyo popular, así que Victoriano Huerta va a ser apresado. En ese contexto, Venustiano Carranza, quien se había rebelado en la zona de Coahuila, ¿ok? Redacta un plan, Guadalupe. Chicos, el plan Guadalupe básicamente es hacer una especie de guerrilla, ¿correcto? Tomar el poder, ¿sí? Pero luchar a favor de los campesinos, de los más necesitados. Y para eso él incluso convoca a un ejército constitucionalista que lo debe apoyar en esta lucha armada, ¿correcto? Ese es el famoso Plan Guadalupe de Venustiano Carranza. Ahora, a Victoriano Huerta, antes de que se vaya, el último que le da una patada, como se dice en el trasero, fue Pancho Villa. Pancho Villa lo derrota en la batalla de Zacatecas. ¿Ya? En dicha batalla, Pancho Villa lo bota a Victoriano Huerta y posteriormente este hombre Huerta también será asesinado. Es una revolución llena de guerras, es una revolución llena de intereses de por medio, de una lucha campesina aférrima que se había dado, sobre todo pues, desde la época del porfiriato. Mira, para que, digamos, vayamos así despacio y entiendas bien esto, ¿no? Victoriano Huerta era un gobierno tirano, ¿no? Que había entrado, pues, traicionando a Madero, nunca nadie lo reconoció. Estados Unidos al comienzo, pues, titubeó, dijo que sí, pero luego se retractó, dijo que no, pierde popularidad, Pancho Villa lo derrota y Venustiano Carranza se declara como el líder del ejército constitucionalista. No como presidente, cuidado, todavía no como presidente. Venustiano quiere hacer las cosas bien, porque al menos Venustiano Carranza no es como Madero, pues que era un hacendado, ¿no? De clase alta. No, Venustiano Carranza parece que tiene los principios un poco más establecidos, ¿no? Respeta mucho las normas. Y por eso se convoca a una reunión, así como ves en la pantalla. Se convoca a una reunión y van pues, los principales líderes campesinos, Pancho Villa, asiste Emiliano Zapata, el propio Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, entre otros, ¿no? Varios líderes asisten. Pero Venustiano llegaba confiado, pues, porque mira aquí, retrocedo. Venustiano es el líder del ejército constitucionalista. Él está confiado en que los otros líderes campesinos lo van a escoger a él. Entonces él llega como diciendo, órale, manos, miren, Victoriano Huerta ya se fue. Yo creo que para que México esté en orden, nómbrenme a mí. Conmigo creo que tendremos estabilidad. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen jefes campesinos? Muchos jefes campesinos tenían el temor, es evidente, el temor de que aparezca otro tirano, ¿no? Otro dictador, que no le dé su reforma agraria, porque hasta ahí no se daba la reforma. Entonces, muchos de los líderes no confiaban en Carranza. Por más que Carranza había mostrado, ¿no? Cierta empatía, había redactado su plan Guadalupe, bien bonito, ¿no? Pero no, como que no generaba confianza. Y curiosamente, en una conferencia llamada Aguascalientes, así se llama, Aguascalientes. A mí me hace recordar la época universitaria, bueno, yo soy sanmarquino también, ¿ya? Y cuando habían los famosos cierrapuertas de la facultad, cierrapuertas, no sé si saben que es pues cuando no dejan entrar a nadie, literal, ¿no? No dejan entrar a nadie, no dejan entrar estudiantes, profesores, administración, nada, nada. Y no teníamos nada que hacer, pues no, y recuerdo una vez que mi flaquita me dice, llévame a un lugar de Aguascalientes, por favor, llévame a un lugar de Aguascalientes, ¿no? Así que te lo recomiendo al frente de la puerta 8 en la avenida Colonial, Bahamas, habitación 203, pregunta por el Che. No, mentira, pero de verdad, yo mucho lo recuerdo y lo relaciono para poder explicarlo, porque a veces en historia, ustedes comprenderán, que hay muchos nombres, ¿no? Hay muchas batallas, muchos datos, e incluso, yo te soy sincero, yo siempre lo he sido. A los profesores se nos puede complicar cuando ve tantas fechas. No te preocupes, nosotros los profesores también tenemos estrategias para relacionarlo y guardarlo en nuestro cerebrito. Claro que sí. Y así que yo lo recuerdo de esa forma, ¿no? Obviamente, cada uno puede encontrarle ahí su manera de entenderlo. Bueno, Aguascalientes es una ciudad que se encuentra en México y ahí se van a reunir estos líderes. Venustiano Carranza estaba confiado, pues. Carnales, me tiene que escoger a mí, pues, güey. Conmigo México va a progresar. Vota por mí. Chicos, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le decimos a Carranza que no genera confianza? Pero sin que se moleste.
¿cómo le decimos? O a lo Melissa, le terminamos y sin que se dé cuenta. No, pues, hay que decirle las cosas en la cara. Señor Carranza, los demás líderes campesinos confiamos más en Eulalio Gutiérrez. ¿Quién era Eulalio Gutiérrez? Era otro líder campesino que parece que generaba más confianza. Venustiano Carranza se molesta. Hijos de su chingada madre. Y yo que pensé que yo iba a gobernar. ¿Cómo me van a hacer esto? Desgraciados. Ah, Venustiano Carranza está molesto y no acepta la decisión de Aguascalientes y se va hacia la zona de Veracruz, donde hace una especie de gobierno independiente, ¿no? O sea, no es reconocido, pero quiere gobernar desde Veracruz. Entonces, eso provoca que los mismos líderes campesinos se partan, pues, se partan. Hay facciones, como es el caso de Pancho Villa, ahí lo vemos reunido junto a Emiliano Zapata. Esa es una foto real, ¿ah? Solo que es, obviamente se le ha añadido color para hacerlo un poco más didáctico, pero es una foto real. Pancho Villa se reúne con Emiliano Zapata y firman un pacto, el pacto de Xochimilco. ¿Ya? La X generalmente se pronuncia con J, ¿ya? Xochimilco. ¿Qué es el pacto de Xochimilco? Es la unión de los líderes vamos a llamarlo, los líderes revolucionarios campesinos, como es el caso de Pancho Villa, quien estaba al norte, y Emiliano Zapata, que se encontraba al sur. Se reúnen y dicen, ¿saben qué? No vamos a reconocer a Carranza, que se vaya su chingada madre. Y comienzan pues a estar en contra de ese gobierno. Ya chicos, recuerda mucho esto, el pacto de Xochimilco. ¿Sí? Bueno, esto pasa en 1914, 1915, las luchas continúan, las guerras van, las guerras vienen, hasta que finalmente el gobierno de Estados Unidos quiere apoyar nuevamente a México, pero al gobierno de Carranza. No le conviene mucho, pues, no le conviene mucho apoyar a estos líderes campesinos como Villa, como Zapata, porque estos tipos quieren reforma agraria, quieren darle tierras a los campesinos, quitarle a los hacendados, y habían muchos hacendados chicos que eran estadounidenses, ¿ah? Habían muchos hacendados desde la época del porfiriato, eran estadounidenses. No convenía, pues, no convenía. Así que Estados Unidos toma postura y apoya a Carranza. Y es así que finalmente Venustiano Carranza, con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo incluso de Álvaro de Obregón, consiguen ganarle las luchas a Villa, a Zapata, y finalmente se va a redactar una constitución en ese mismo año, en 1917. Para los especialistas de la Revolución Mexicana, mucha historiografía de ese país, el proceso termina aquí, con la constitución. Hay otras corrientes que dicen no, 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 no. La revolución debe terminar cuando la gente tenga su reforma agraria. Pero ¿cuándo obtuvo su reforma agraria? Esa es la pregunta. Bueno, recién lo tuvo en los años 30. En los años 30, México recién tuvo una reforma agraria con el gobernador Lázaro Cárdenas. Entonces, si nosotros decimos que la revolución termina con la reforma agraria, pues fue un proceso de más de 20 años. Si decimos que termina con la constitución del 17, un proceso de 7 años. Hay otros que dicen, no, termina con el gobierno de Obregón en los años 20. Esto puede variar dependiendo de la historiografía que leamos. ¿Sí? Esto sí puede variar. Lo cierto es que, en términos generales, para evitar confusiones en alumnos preuniversitarios, se va a seguir diciendo que la Constitución de 1917 es lo que al menos calma de cierta medida a la gente. Eso no significa, chicos, que las revueltas terminaron. Siguieron las revueltas. Años más tarde matan a Zapata, años más tarde matan a Pancho Villa, es decir, siguen las revueltas. Pero al menos con la Constitución del 17 se consigue, por ejemplo, que el Estado ya no acepte que hacendados sean dueños de muchos territorios. Con la Constitución del 17 se consigue una educación más laica, por ejemplo. Entonces, se podría decir que fue un aporte importante o resaltante en todo caso para el Estado de México. ¿Ya chicos? Hay otro incidente que ocurre, que es, por ejemplo, el hecho del telegrama de Alfred, o de Arthur, perdón, de Arthur Zimmerman. Recuerda que estamos en pleno contexto de la Primera Guerra Mundial. Por ahí también podría venir una pregunta de correlacionarlo. México había recibido una invitación por parte del canciller de Relaciones Exteriores del Segundo Reich de Alemania. Estoy hablando de Arthur Zimmermann.
Zimmerman envía un telegrama secreto. Como ustedes saben, un telegrama pues, es un mensaje oculto entre dos estados, ¿no? Entre dos estados. Y resulta que en ese telegrama los alemanes se ofrecen a los mexicanos y le dicen, México, tenemos una propuesta para ti. Nosotros no queremos que Estados Unidos vaya a la guerra. Nosotros no queremos que Estados Unidos combata, que dé pelea ahí en Europa. México, ¿puedes hacerme un favor? ¿Crees que puedas detener a los estadounidenses allá en esa zona de Norteamérica? Deténlos. Que no vengan a Europa. Eso es lo que decía el telegrama Zimmerman. Venustiano Carranza a la larga no aceptó esto por varias razones. Una, porque no tienen las fuerzas necesarias para combatir a Estados Unidos. Dos, porque el proceso de la Revolución Mexicana, como te dije, todavía estaba, ¿no? Estaba ahí con algunas movidas campesinas. Y tres, porque ese telegrama fue interceptado también por el Servicio de Inteligencia Británico. El Servicio de Inteligencia Británico, digamos, detectó el telegrama, le sacó el mensaje original y se lo comunicó al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Wilson, cuando tuvo el resultado del telegrama, fue al Congreso, ¿no? Obviamente, y le dijo, oiga, nos van a declarar la guerra vía México. ¿Lo vamos a permitir? ¿Vamos a permitir que mueran estadounidenses? Propongo invadir Europa. Propongo combatir a Alemania. Y el Congreso no le quedó otra más que sellar y permitir el envío de tropas estadounidenses a Alemania para que se inicie, pues, o a Europa en todo caso, ¿no? A Europa, para que se inicie la guerra mundial de los norteamericanos. Porque, ojo, la guerra ya había comenzado, ¿no? Desde 1914, desde la muerte del archiduque, pero para Estados Unidos la guerra comienza en el 17. Chicos, y fue por ese telegrama de Zimmerman. A mí me sorprende que hasta el día de hoy el libro de la P mantenga la idea de Lusitania, ¿no? De que por la culpa de Lusitania Estados Unidos intervino. Oye, si tú piensas eso, de verdad puedes irte al segundo piso, abrir la ventana y lanzarte de cerebro. ¿Cómo vas a decir que por eso se da la intervención de Estados Unidos? ¿Por el hundimiento de Lusitania? Si dices eso de verdad, por favor, revisa mejor las fuentes. ¿Ya? Revisa mejor las fuentes. Lusitania se hunde en el 15 y la intervención gringa comienza en el 17. Entonces, no hay, ¿no? No hay compatibilidad. ¿Me explico? Así que mucha atención a ese dato. Y eso se da en el gobierno del señor Carranza. ¿Ya, chicos? Así que esta ha sido la Revolución Mexicana. La vamos a dejar hasta aquí, 1917. De hecho, que es un tema muy bonito, extenso también, con mucha sangre, con mucha revuelta, y que espero pues que te haya gustado, ¿no? Hay muchos datos por ahí que obviamente no lo podemos decir todo, porque también tenemos un ciclo privado que es evidente, ¿no? Un ciclo de paga, que justamente ahorita te voy a ofrecer, pero, por ejemplo, ¿no? Ya quiero despedirme con esto, ¿no? Hay un dato muy interesante sobre la cucaracha, esta típica canción mexicana que todos lo cantan, ¿no? Allá los niños mexicanos antes de decir mamá, ya están cantando, ¿no? La cucaracha, la cucaracha. Ya, bueno, la cucaracha le decían a este señor, al famoso Victoriano Huerta. A él le decían cucaracha. Y dicen las abuelas mexicanas que a este personaje le encantaba volar. Ya tú entenderás a qué me refiero con le encantaba volar. Tenía grandes aspiraciones. Ya, pues más o menos tú ya sabes a qué me refiero. Por eso es que esta canción, que es originaria de España, pero es México la que, digamos, la adopta más y la vuelve más, ¿cómo te puedo decir? Popular, ahí está. Justamente es con Huerta. A Huerta le decían cucaracha. Y la canción original era así, ¿no? La cucaracha, todos conmigo, la cucaracha, ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Oye, ¿qué estás hablando, profe? ¿Cómo de marihuana? Sí, chicos. Sí, chicos, esa era la canción original de México. Claro, hay una canción española, pero los mexicanos, como te digo, le cambian la letra. A este personaje le decían así, dicen que paraba volado, ¿no? Y como era un militar, pues así estricto, que había entrado por golpe de Estado, que actuaba con la fuerza, lo llamaban de esa forma, ¿no? Así que hay muchos datitos interesantes de los rancheros, ¿no? De todo esto que se vivía en México, que ya lo estaremos comentando seguro en nuestros ciclos privados. Chicos, espero que les haya gustado esta transmisión. Quiero despedirme antes con la invitación a nuestro ciclo extremo que vamos a tener a partir de la próxima semana. Lo hemos llamado ciclo extremo porque te voy a dar un contenido realmente bueno. Vamos a tener información de
todos los temas de historia, incluyendo obviamente los ultimitos temas que han añadido, ¿no? En el prospecto. Las clases serán en vivo mediante la plataforma de Meet o Zoom. Esto ya se va a coordinar con nuestros alumnos. Y vamos a tener más de 50 preguntas de eco por clase. Cada clase vamos a analizar pregunta por pregunta, vamos a interpretar lo que nos quieren decir los autores en distintas preguntas, como te digo, y obviamente le vamos a dar la solución respectiva con su teoría. Obviamente, algo que nos ha caracterizado desde menos de un año que hemos abierto nuestros ciclos por YouTube es nuestra asesoría personalizada, ¿no? Cosa que es como la marca de la casa. Aquí nosotros nos comunicamos de manera directa, ahí puedes tener mi número, puedes agendarme, puedes escribirme y siempre estamos ayudando. Obviamente entenderán que esto tiene un costo. Obviamente para los chicos que están en nuestro ciclo es totalmente free, ¿correcto? Asesoría personalizada por WhatsApp. Además, nuestras clases contarán con más de 3 horas. Son seminarios extremos para que la historia sí o sí se te quede. Mi misión en este último mes es que aprendas historia y te alcance digamos, en este cursito para tu examen de admisión. Ah, yo no puedo velar por RB, por matemática, eso yo ya no sé, pero en historia yo sí voy a comprometerme para que asegures esa vacante, al menos por mi curso, ¿correcto? Y obviamente te voy a evaluar cada semana, ya cada semana vamos a tener también simulacros para interactuar y por ahí poder responder todas las preguntitas que nos pueden venir en el examen. Los cupos son limitados, obviamente, porque al ser personalizado tampoco puedo caer de usurero, ¿no? Obviamente es unos cupos limitados y cualquier comunicación puedes hacerlo por el WhatsApp. ¿Sí? O también nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Facebook, La Nave Juvenil del Saber, o en TikTok como Cheni Historias. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado esta transmisión. Contigo fue Enrique Heredia, el Cheni, y ya nos estaremos viendo en otra transmisión por este mismo canal. Muchas gracias. Comparte la transmisión, deja tu like, deja tu comentario, buena vibra y ya nos estamos viendo. Cuídense, amiguitos. Muy buenas noches para todos. Chao.